Bien, mis queridos hermanos, ya estamos aquí de regreso en tu programa Atrévete a ser diferente. Recuerda que quien te habla es Juan Alberto Echeverry. Puedes buscarme en mi página web www.juanalbertoecheverry.com o puedes escribirme a mi correo electrónico j-echeverry con y @hotmail.com. También me puedes buscar en Facebook, me puedes buscar como Juan Alberto Echeverry Autor. El personal está ya está copado, no puede recibir más personas, pero en ese autor que es público puedes entrar allí a la página Juan Alberto Echeverry Autor y le das un clic en like. Te comienzan a llegar, con la gracia de Dios, todos los días la palabra de Dios, mensajes reflexivos frente a las cosas precisamente de la palabra de Dios y la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Pues bien, para los que recién se están vinculando a este programa en esta hora, quiero compartirles que estamos hablando de los hijos de la iglesia, que somos tú y yo. Estoy completamente seguro que somos tú y yo, pero si hay alguno que piense que no es de la iglesia o que no pertenece a la iglesia católica, te estoy dando algunas herramientas para que tomes decisiones frente a por qué la iglesia tiene una tradición, por qué tiene sentido pertenecer a una iglesia, cómo nos refresca, cómo nos alienta, cómo la iglesia de alguna manera ora por todos nosotros, por todos sus fieles, ora la iglesia, y lo vas a descubrir ahorita más adelante cuando decimos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, es decir, nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Tal vez cuando estás frente a una disco o cuando estás frente tal vez a un partido de fútbol o fútbol, como le dicen en algunas partes, pues tal vez digas, bueno, pero aquí no me sirve de nada la iglesia, sí, la iglesia es para otro ratico, pero para esto no. No creas, la iglesia sirve para todo, nos protege en todos los campos y en todos los aspectos. Y cuando está bien vivida la fe, nos hace disfrutar de cada cosa que tenemos enfrente. Porque podemos alegrarnos, podemos gritar con un gol, podemos de alguna manera divertirnos, tal vez en algún momento de fiesta, quizá bailar. Cada uno tendrá su manera de hacerlo, pero siempre dentro de la gracia de Dios, que es la que de alguna manera nos la está ministrando la Santa Iglesia Católica. Pues bien, habíamos hablado de un texto en el que dijimos que el Señor confirma a Pedro, donde le dice, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y es bien interesante saber que ni las puertas del infierno prevalecerán sobre ella, lo cual quiere decir que la iglesia, pase lo que pase, por ser profecía de nuestro Señor Jesucristo, no se va a acabar. Ahora, yo te pregunto lo siguiente: ¿cuál empresa conoces tú? Empresa de mundo. Cervecería, zapatería, carnicería, lo que sea. ¿Cuál empresa conoces tú que tenga 2000 años? No hay una sola. Si tú te pones a buscarla, no hay una sola empresa que tenga 2000 años de tradición. ¿Cómo se pudo mantener la iglesia durante 2000 años? Con criterios diferentes, porque los humanos somos diferentes, con diferentes estilos de administración, porque los humanos somos diferentes, con diferentes equivocaciones, porque los humanos somos humanos y nos equivocamos. ¿Y cómo es posible que haya mantenido su estandarte durante 2000 años? Tiene que haber algo sobrenatural, una gracia especial sobre nuestra iglesia. Pues este hombre que tanto hemos hablado en estos programas y que tanto habla la iglesia, al punto que logró meterse, por gracia de Dios, por supuesto, por inspiración divina, dentro de la Biblia, dentro del canon de la Biblia, San Pablo, con sus famosas epístolas o cartas a los romanos, a los colosenses, a los tesalonicenses, a los corintios, en fin, todas las cartas que hay de San Pablo. San Pablo a Timoteo precisamente le dice algo muy especial, y es un versículo que creo que muchos de nosotros conocemos hace mucho tiempo y que es parte del sostén de nuestra fe frente a la iglesia. Primera de Timoteo capítulo 3, verso 14 al 15, y quiero que te lo grabes de memoria, porque este es uno de esos versículos que te ayudan a estar firme cuando las personas te pregunten esto. Este texto de esta carta de Timoteo fue escrita alrededor del año 70 después de Cristo. Pertenece a la Biblia de los 70, aquella revisión que hubo en esa oportunidad, en esa época, donde 70 sabios comenzaron a revisar las escrituras y dan el canon precisamente que se llama la Biblia de los 70. Y este texto está incluido ahí. Todas las Biblias cristianas no católicas y católicas tienen el texto o tienen las cartas a Timoteo. Y en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 3, verso 14 al 15, dice lo siguiente: espero ir pronto a verte,
Pero te escribo esto para que si me retraso, sepas cómo debe portarse uno en la familia de Dios. Oiga bien, sepas cómo debe portarse uno en la familia de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, la cual sostiene y defiende la verdad. La cual sostiene y defiende la verdad. Y mira lo que sigue tan hermoso. No hay duda de que la verdad revelada de nuestra religión es algo muy grande. Yo escucho tantos textos y tantas palabras que dicen en la calle y hay grafitis y cosas. La salvación no depende de la religión, las religiones entorpecen al mundo. No, la religión es un conjunto de creencias para aplicar a la vida de una persona. No es el opio del pueblo, eso es una gran mentira. La religión no es el opio del pueblo. La religión es algo que transforma tu vida, que le da sentido a tu ser. Y fíjate cómo lo confirma aquí la bendita palabra de Dios. Te lo estoy leyendo de este texto sacado de la Biblia, Dios habla hoy, pero puedes comparar en muchas otras traducciones bíblicas que así está escrito. No hay duda de que la verdad revelada de nuestra religión, en algunas puede decir de nuestra fe, es algo muy grande. Cristo se manifestó en su condición de hombre, triunfó en su condición de espíritu y fue visto por los ángeles, fue anunciado a las naciones, creído en el mundo y recibido en la gloria. Es decir, San Pablo le dice a Timoteo, mira, este es el compendio de nuestra fe. Esta fe que tenemos nosotros, esta religión, todo este conjunto de normas, de conocimientos, de liturgias, que ahorita vamos a hablar un poquito del tema de la liturgia. Todo este conjunto es sostenido por un ente que se llama la iglesia, que es la que sostiene la fe, sostiene la verdad, además la comunica. Por eso dice aquí, ¿cómo debe uno portarse con la iglesia del Dios viviente? Que es la iglesia de Dios, la cual sostiene y defiende la verdad. Sostiene y defiende la verdad. Me parece emocionante esto de lo que estoy hablando. Yo no soy un apologeta, pero de alguna manera he estado tratando de estudiar, de buscar, de llenarme de razones personales para decir, creo. ¿Sabes? Yo quiero ser un verdadero Pedro en mi casa, en mi vida, con mis amigos, en mi comunidad. Un verdadero Pedro, ¿por qué? Porque quiero ser una persona que cree verdaderamente en Jesús. Por eso yo no me pongo a indagar motivos para no creer, sino todo lo contrario, motivos para creer, para tener una convicción profunda en el corazón. Y para esto he descubierto que el Señor vino realmente a formar hombres para instituir una iglesia y en ella colocar las bases de su iglesia para que sostengan y defiendan la verdad. Y por eso lo dice aquí San Pablo, es la que sostiene y defiende la verdad. Entonces es impresionante cómo en una reunión de sabios, eruditos en filosofía, teología, ciencias de todo tipo, sociología, empiezan a estudiar las implicaciones de cualquier norma, de cualquier aparición, aún de cualquier descubrimiento científico para decirle al mundo, esta es la verdad. Y no es cualquier técnico o tecnólogo, no. Son personas que tienen doctorados, que tienen máster, que tienen PhD, que tienen, en fin, una serie de estudios, pero además han sido ungidos por la luz del Espíritu Santo para decirle al mundo por qué se puede esto o por qué esto no se puede. Cómo esto afecta a la fe, cómo afecta al ser humano y cómo esto no lo afecta y esto es lo que se puede. Por eso es que se pronuncian sobre temas de vida, sobre temas de sexualidad, sobre temas incluso de la misma liturgia. Eso es lo que se llaman los famosos dicasterios de la iglesia, sobre el tema del manejo del dinero, sobre el tema del sacerdocio, en fin, sobre todas las cosas. Todo antes de salir a la luz, esto no es una improvisación, esto es algo que viene con un estudio profundo para defender la verdad, para decirle a la gente, esta es la verdad. Alguien dice que nadie puede decir que tiene la verdad, pues la Iglesia Católica dice, y yo sostengo, que sostiene la verdad y la defiende. Cada cosa tiene su verdad, cada cosita tiene su verdad. Ahora dentro de esa verdad hay movimientos, claro que sí puede haber movimientos. Por ejemplo, que un sacerdote coge la hostia así o que el otro la coge así. Bueno, eso no modifica una verdad, que la presencia de Cristo esté en la hostia. Eso no la va a modificar. Pero las verdades fundamentales de nuestra iglesia las sostiene precisamente la iglesia,
que es la que instituyó nuestro Señor Jesucristo. Por eso la iglesia es la que sostiene y defiende la verdad. Hay casos, por ejemplo, en el que una persona, vamos a hablar de un matrimonio, por ejemplo, una persona dice, es que yo ya no amo a mi esposo y me quiero separar. Yo no amo a mi esposa y ya me quiero separar. Y me voy a separar y me voy a vivir con otra persona y se va a vivir con otra persona. Entonces, ella cree que tiene la razón y creyó que se separó y creyó que sí, que esa era su verdad. Pues resulta que esa verdad la tiene que aprobar la iglesia. Por eso dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 19, cuando hablan del tema del divorcio, dice, a no ser en el caso de una unión ilegal, que el hombre se separe de la mujer o la mujer del hombre. ¿Qué significa esto? En el caso de una unión ilegal. ¿Y quién dice que es ilegal? La iglesia que sostiene y defiende la verdad. Por eso nos casamos a la luz de la iglesia, bajo la sombrilla de la iglesia, y para separarnos o para anular nuestro matrimonio tenemos que acudir a la misma iglesia a decir, mire, es que en mi matrimonio hubo esto, esto y esto. Yo recomiendo a las personas que con mucho tiempo me vienen diciendo, Juan, es que yo me quiero separar, es que mira, es que pasó esto, es que lo otro, es que mi marido me hace, me golpea, me trae, es que mi esposa me hizo o me deshizo, lo que sea. Yo le digo, ¿sabes qué? Consulta con un sacerdote especializado en derecho canónico. Si consultando a ese sacerdote hay herramientas en el que él te diga, sabe, su caso sí puede tener un éxito en la nulidad, pues emprende el camino de la nulidad. Si ese sacerdote te dice, yo no le veo por ningún lado que aquí haya nulidad, consulta a otro. Incluso puedes ir a un tercer concepto. Y el tercer concepto, si te dicen todos los tres, mire, aquí no hay nulidad, pues tu matrimonio no puede ser nulo. ¿Qué quiere decir? Que si vas a estar viviendo con otra persona, sosteniendo relaciones íntimas con otra persona, vas a estar en adulterio. ¿Por qué? Porque la iglesia ha dicho que tu matrimonio es válido, que fue válido y que todo fue válido. ¿Qué hay que hacer? Necesitamos buscar dentro de la misma iglesia una sanación de nuestro hogar. Pero si de golpe visitando ese sacerdote te dice, ¿sabe qué? Su matrimonio tiene algún elemento contundente de que puede ser nulo. ¿Qué quiere decir? Que la iglesia te dice, ese matrimonio es nulo. Es decir, no vale. Así es de que ahí sí puedes volver a casarte. Lo que pasa es que nosotros los seres humanos queremos manipular y manejar las cosas a nuestro antojo, por lo que dicen nuestras emociones y por lo que dicen nuestras pasiones. Y eso es lo que nos hace creer que nosotros somos los administradores de la verdad. Por eso cuando alguien viene en consejería, pues lo más importante es leer la palabra de Dios, consultar el catecismo, decir, o mirar los documentos de la iglesia, cuál ha sido la pronunciación de la iglesia para dictaminar una verdad. Mira, ese es un camino seguro, ese es un reflector potente que nos ilumina el camino para que nosotros sigamos en la vida sin necesidad de que nos torzamos. ¿Sabes? El mal nos pone a veces cosas que aparentan ser muy agradables, muy bonitas, muy placenteras, muy buenas. Y sí, a todos nos pasa, ay, yo quiero esto, me gusta aquí. Sí, pero eso no te va a dar paz. Cuando tú entras en el proceso profundo de la oración, cuando te encuentras con Dios, cuando tomas la decisión, sobre todo de esta palabra que te voy a decir, que ya hemos hablado en muchas oportunidades, sobre todo de obedecer al Señor. Te aseguro que tú vas a tener una vida de paz y de tranquilidad. Así al principio te cueste morir a tus pasiones y a tus emociones. Pero cuando tú obedeces, tú agachas la cabeza, mira, la vida más adelante, el Señor se encarga de mostrarte el gozo de tener paz en el corazón y la alegría de enderezar una vida y vivir a la luz de los ojos de Dios, poder de frente ir a la iglesia, recibir tu comunión, confesarte, estar en paz con todos, abrirle tu corazón a todos y decir, gracias Señor, porque estoy en el camino de la verdad. Miremos entonces a Cristo y la iglesia. Vamos a leer también de 1 de Timoteo capítulo 3, verso 14 al 15. Dice, porque el esposo es cabeza de la esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él también es su Salvador. Mira tan fuerte que es la iglesia. Yo te puedo preguntar, a una persona que decapitan, ¿esa persona puede permanecer viva, en pie, caminar, hablar, pensar, decir o hacer algo? No, ¿cierto? ¿Cómo le vamos a quitar la cabeza a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo? Cuando le quitamos la cabeza, el cuerpo no puede permanecer junto. Es decir, es tan fuerte el símil que hace de la iglesia que nosotros estamos comparados con el cuerpo de una persona. En este caso, la iglesia está comparada con el cuerpo de Cristo.
Así de fuerte es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Una cabeza sin cuerpo no sirve. Y un cuerpo sin cabeza tampoco sirve. Por eso los dos tienen que ir permanentemente unidos. Entonces, esto nos confirma que Cristo vino precisamente a establecer, a traernos la salvación, pero estableciendo también su iglesia, de la cual somos parte tú y yo. ¿Por qué Cristo es cabeza? Porque la cabeza es la que piensa, la que dirige. En la cabeza está el centro de todas las operaciones del ser humano. Ahí es donde se toman las decisiones acertadas o los errores. En el caso de Cristo, que es santo, pues todas las decisiones de su iglesia, de su cuerpo, van a ser acertadas. Dice así el verso 24. Estamos hablando de Efesios capítulo 5, verso 23 y 24. Tal vez dije una mala cita al principio, pero ahora la corrijo. Es Efesios 5 del 23 al 24 para que la busques en tu Biblia. Dice, porque el esposo es cabeza de la esposa como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es también su Salvador. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las esposas deben estar en todo sujetas a sus esposos. No estamos hablando de un yugo, no estamos hablando de una opresión, estamos hablando de una conveniencia. Que esta es una interpretación que en algunos casos cuando se predica las personas piensan que es que San Pablo era machista y que quería pisotear a las mujeres. No. Aquí está haciendo principalmente el símil del cuerpo, de la cabeza y el cuerpo, que es Cristo y la iglesia, y que debemos estar en todos sujetos a Cristo. Y ya leímos en primera de Timoteo capítulo 3, versos 14 y 15, que la iglesia es la que sostiene y defiende la verdad. O sea que esto que estamos hablando tiene un sentido. Esto no fue así porque sí, esto tiene un sentido de una verdad. Yo creo que si nosotros nos ponemos a reflexionar en estas verdades, empezamos a descubrir una riqueza profunda. Cuando a mí se me cayeron las escamas de mis ojos, yo dije, Dios mío, ¿qué he hecho yo en mi vida? ¿Cuánto he ofendido a Dios? Hablando mal de los sacerdotes, renunciando a recibir la comunión, la Eucaristía, renunciando a confesarme, renunciando a tantas cosas que yo decía, Señor, ¿cómo pude haber sido tan ignorante en la vida? Porque era una ignorancia que nos hace ser alevosos, esa es la verdad. Nos hace ser alevosos y creyendo que nos las sabemos todas, porque además juzgamos y condenamos al Papa y a y empezamos a reunir pruebas, y todo eso está orquestado por el mal. Pero bendita la fe, bendita las oraciones de todos los demás que nos llevan precisamente a orar unos por otros para que todos recibamos la luz. Todo esto que te he estado hablando es sacado de la palabra de Dios, de la Biblia, y quiero decirte, todo esto es precisamente para decirte que tú y yo somos hijos de la iglesia, engendrados en la iglesia, nacidos en Cristo y en la iglesia, y pertenecemos a esta bendita iglesia que tiene como cabeza a Cristo. Ahora bien, en todo y como todo, siempre hay divisiones, problemas, personas que de alguna manera se creen que tienen la absoluta verdad o que más bien se dejan tentar por el mal con algo que se llama la soberbia. Tema que hemos hablado también muchísimo en nuestros programas y que de alguna manera yo tampoco estoy exento de sentirla, de vivirla, tal vez de actuar o de hablar de esa manera, y le pido al Señor que me dé la gracia para no caer en ella, pero que seguramente muchas veces caigo. Pero la soberbia a veces nos hace creernos con la absoluta verdad, y eso nos lleva a actuar con las emociones que a veces sentimos. Por ejemplo, decían en una Eucaristía en estos días en la que estuvo un sacerdote, decía, si alguna vez tal vez has tenido un juzgamiento sobre un sacerdote porque su cara no te cayó bien, incluso se refirió a nuestro Papa emérito Benedicto XVI, que cuando fue elegido, él le pareció que tenía una cara muy de mal genio o de bravo, y decía, pero qué sabiduría la que hay en este hombre. Mira, todos esos son prejuicios humanos. Si el Señor escoge estas ollas de barro que somos nosotros, si escoge al Papa por una u otra circunstancia, a un sacerdote, por algo será. Dios lo utilizará para algo. Pero dentro de nuestra iglesia y dentro de todas las comunidades y todos los círculos sociales que se vuelven comunidad, siempre hay divisiones, rencillas, algunos que quieren ser más, otros que no le caíste bien porque tu tono de voz no te agrada, porque tu aspecto no te agrada, porque, en fin, por lo que sea.
Entonces empiezan a llenarse o empezamos a llenarnos de creer que nosotros somos los únicos que tenemos la verdad, la plenitud del conocimiento, y empezamos a tener diferencias con otros. Y no hacemos caso de la palabra de Dios porque somos orgullosos y soberbios. No tenemos la capacidad de hacer lo que dice el Señor en su palabra. Cuando tengas algo con tu hermano, ve y habla con él a solas y hazle reconocer su falta. Si tu hermano te hace caso, habrás ganado a tu hermano. No. Tuve un roce contigo, una rencilla contigo, lo primero que hago es separarme y comienzo a hablar mal a los que están aquí y a los que están cercanos a él. Entonces luego el otro dispara y entonces empezamos a dividirnos, y luego entonces creo yo que soy yo el que me llevé la verdad y ahora sí yo la tengo. Eso fue lo que pasó en el año 1500, sea con lo que sea, eso fue lo que pasó. Creyeron Lutero y Calvino que se llevaban la verdad y que ellos eran los que tenían la verdad, con un espíritu de soberbia que seguramente también habrían los otros, por supuesto que también sería así. Sin embargo, la verdad quiso permanecer en su iglesia, que hasta el momento celebra sobre la tumba de Pedro, que hasta el momento mantiene el sudario, el santo sudario, que hasta el momento mantiene la doctrina, mantiene los archivos, mantiene toda la tradición apostólica, que es parte de lo que vamos a hablar ahorita en el siguiente bloque. Entonces, allí hubo personas desde el principio que apostataron de la fe, es decir, que renegaron de esa fe de la iglesia y se apartaron de los apóstoles. Miremos este texto bíblico que está en 1 de Timoteo 4:1 y en 1 de Juan, capítulo 2, versos 18 al 25. Los voy a dejar citados, los voy a narrar y luego cuando regresemos vamos a hacer un comentario al respecto. Mira lo que dice 1 de Timoteo capítulo 4, verso 1. Dice: el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, entregándose a espíritus engañadores y a doctrinas diabólicas. Yo quiero invitarte a que tú con esto empieces a mirar qué ha pasado, incluso con muchos sacerdotes que se han metido a cosas de la nueva era, porque son doctrinas diabólicas. Y encontrar esto, hay mucho sobre el tema de la nueva era en internet y en el mundo entero, hay mucho sobre la nueva era, pero qué bueno que tú aprendas a discernir qué es lo bueno y qué es lo malo frente al tema precisamente de la nueva era. Pero aquí lo advierte la palabra de Dios. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, entregándose a espíritus engañadores y a doctrinas diabólicas. Y mira lo que dice 1 de Juan, capítulo 2, verso 2, 18 al 21. Capítulo 2, versos 18 al 21. Hijitos, esta es la última hora. Ustedes han oído que viene el anticristo. Pues bien, ahora han aparecido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la hora última. Ellos salieron de entre nosotros, pero en realidad no eran de los nuestros, porque si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Pero sucedió así para que se viera claramente que no todos son de los nuestros. Cristo, el Santo, los ha consagrado a ustedes con el Espíritu y todos ustedes tienen conocimiento. Les escribo pues, no porque no conozcan la verdad, sino porque la conocen. Y ustedes saben que ninguna mentira puede venir de la verdad. Es palabra de Dios. Ya regresamos. Desde aquí, desde tu programa, Atrévete a ser diferente.